Cuidado con los idus de marzo. Así recrea William Shakespeare la advertencia que recibió Cayo Julio César sobre su inminente muerte. Una advertencia ignorada, cansado como estaba el gran general de ese enjambre pegajoso de sacerdotes que marcaban los días propicios y nefastos a los ojos de los dioses romanos. Pero aquella advertencia ignorada fue también uno de los últimos estertores de una cultura y un pueblo que se diluía silencioso en las aguas torrenciales de la impetuosa Roma. Era un César ebrio de poder incontestable, ganado a punta de espada, a golpe de astucia y valentía, a fuerza de largas marchas con sus legiones, y este César se mofaba de la predicción de su arúspice. Los idus de marzo han llegado, y yo sigo aquí. Sí, han llegado, pero aún no han pasado. Aquella fue la respuesta resignada de un personaje que me imagino anciano y cansado como su mundo, un mundo que se apagaba con cada sílaba hasta un silencio asustado. Pero es precisamente este anciano quien me interesa hoy, y así que dejamos al poderoso César en las escaleras de la curia, a punto de comprobar la fiereza del despecho de sus enemigos, para centrarnos en este anciano, en su arúspice, en Espurina. Espurina fue uno de esos personajes de la vieja nobleza etrusca, epílogo de un pueblo que dominó el bello territorio que se extiende entre los valles del Arno y el Tíber. Un pueblo capaz de leer en las entrañas de los animales la voluntad de los dioses, y que sería el último bastión de estos dioses antiguos ante la fuerza de las nuevas religiones llegadas de Oriente. Un pueblo al que Roma relegó a un papel secundario en la historia, pero al que dedicaremos el primer capítulo de nuestro podcast. Estamos hablando de los etruscos. Soy Pablo Dueñas y les doy la bienvenida a la historia y otros cuentos. Los etruscos parecen condenados a ser un precedente en la historia de Roma. De hecho, hasta el nombre por el que les conocemos fue el que utilizaron los romanos para referirse a quienes se llamaban a sí mismos rasnas o rasenas. Las fuentes griegas utilizaron el término tirreno, que acabó dando nombre al mar que baña las costas occidentales de la península itálica. Pero si desenfocamos a Roma y nos centramos en los etruscos, aparece ante nuestros ojos una cultura original, con una historia que se remonta a inicios del primer milenio a.C. y con un arte fascinante, donde las influencias griegas se reinterpretaron en una síntesis de una gran originalidad. Antes de nada, situémonos en el tiempo. Nuestro viaje contra el reloj nos lleva a la Edad del Hierro, concretamente a principios del primer milenio a.C. En este momento se está desarrollando la que conocemos como cultura vilanoviana, debido a su principal yacimiento, el de Vilanova di Castelsano, cerca de la ciudad de Bolonia. Allí, el aristócrata italiano Giovanni Gonzadini descubrió en 1865 una necrópolis con más de un centenar de enterramientos. Adelantándose en un siglo a lo que haría Lord Carnarvon en Egipto, sufragó las excavaciones de Vilanova, sin que conste, por cierto, ninguna maldición por enturbiar el descanso de los muertos. Los moradores de esta necrópolis manejaban la metalurgia y realizaban cerámica sin torno, pero su rasgo más característico lo encontramos precisamente en los enterramientos. Guardaban las cenizas de los muertos en unas originales urnas vitroncocónicas que en ocasiones aparecen cubiertas por cascos y que acompañaban de ricos ajuares, recordándonos a la cultura de los campos de urnas que se había extendido por Europa occidental durante la Edad del Hierro. Junto con estas urnas también encontramos otras que tienen forma de cabaña. Esta forma de cabaña, sobre todo se encuentra en la zona meridional de la cultura vilanoviana, nos va dando una pista de lo que va a ser la visión del Hades que van a tener los etruscos. Una visión en que la vida y el mundo del más allá están muy relacionados, viviendo en paralelo y siendo como espejos. De la raíz vilanoviana floreció la cultura etrusca propiamente dicha, que alcanzó su máximo desarrollo durante los siglos VII y VI a.C., cuando fue un actor hegemónico en la península itálica y un fuerte competidor de fenicios, griegos y cartagineses en la lucha por el control del Mediterráneo occidental. El ocaso del mundo etrusco vino de la mano del crecimiento de Roma. A partir del siglo IV a.C., la República Romana comenzó un proceso de conquista de Etruria. La cultura etrusca no fue borrada por los conquistadores, sino que fue diluyéndose en el mundo romano, dejando una impronta indeleble por el tiempo. Personajes como Espurina o Mecenas, el gran protector de las artes, testimonian una conciencia de continuidad, al menos en los grupos aristocráticos etruscos que se habían integrado dentro del mundo romano. Fijadas las coordenadas temporales, vamos ahora al espacio donde se desarrolló la cultura etrusca. Debemos recordar para ello el mapa de la península itálica y posar nuestra mirada en su parte central.
Aunque la extensión del espacio etrusco varió según la época, podemos centrarlo en la región de la Toscana, nombre derivado de Tusci o de etruscos. Se expandieron por las actuales regiones del Lacio y la Umbría. El espacio entre los valles del Arno, el río que baña Florencia, y el Tíber, el que hace lo propio con Roma, nos sirve como referencia, aunque su influencia llegó por el norte hasta el valle del Po y por el sur avanzó por la franja costera hasta la actual Nápoles. Este mundo etrusco nunca se organizó como un reino ni formó ningún tipo de estado. Estaba articulado, o desarticulado según se mire, en ciudades-estado, poblaciones totalmente autónomas. Destacaron ciudades como Cerveteri, Tarquinia o Bulci. Lo más parecido a una confederación que llegaron a formar fue una liga de 12 ciudades-estado, la Dodecápolis Etrusca o Liga Etrusca. Esta nunca fue una asociación sólida, ni militar ni política, sino más bien tenía un carácter religioso y simbólico, como un reconocimiento a la unidad cultural del mundo etrusco, pero esta unidad, como he dicho, nunca será política. De hecho, al estudiar la organización política de las ciudades etruscas, no debemos perder de vista que se trataba precisamente de eso, de ciudades-estado, y que cada una de ellas tenía su propio modelo, y que además estos modelos fueron variando a lo largo del tiempo. Generalizando, quizá mucho más de lo prudente, podemos decir que habría una primera etapa con unas monarquías, con unos reyes o lúcumo, que acumularían el mando del ejército, la función de sumo sacerdote e impartirían la justicia. Tras una etapa hacia el siglo VI de tiranías, estas ciudades evolucionaron hacia modelos de repúblicas oligárquicas o aristocráticas, con magistraturas colegiadas, un senado y asambleas populares, recordando los modelos políticos que adaptó Roma en sus primeras etapas, y que sin duda se debieron a la influencia de los etruscos. Estas mismas similitudes con Roma las vemos en la estructura social etrusca. Una oligarquía de grandes familias terratenientes dominaba las ciudades. El concepto de gens o familia, entendida de forma extensa, fue muy importante para este grupo social y se veía reforzado por los ritos funerarios y el culto a los antepasados. El segundo grupo social lo formaría una plebe libre pero sin acceso a la propiedad de la tierra y ligada por lazos clientelares a la aristocracia de la que hemos hablado. Fuera de estos grupos quedaban los extranjeros, principalmente artesanos y mercaderes. De entre ellos llama la atención un grupo llegado desde Jonia, griegos de Asia Menor, que huían de las conquistas persas, entre los que había un grupo de artistas que influirá decisivamente en el desarrollo de la escultura y la pintura de la época arcaica etrusca. El eslabón más bajo de esta estructura social estaba ocupado por los esclavos, dedicados al trabajo del campo y al servicio en las casas de los más pudientes. Donde sí hubo una gran diferencia entre la sociedad romana y la etrusca fue en el papel que jugó la mujer en la vida pública, al menos entre los grupos privilegiados. Era un papel mucho más visible que entre los griegos y los romanos, algo que sorprendía y llegaba a escandalizar a estos pueblos. Las fuentes latinas y helenas veían en el comportamiento de las mujeres etruscas una muestra de las costumbres licenciosas y decadentes de los etruscos. Lo que más destacan las fuentes es la participación de la mujer en la vida social y el espacio público, inaccesible a las matronas romanas. Las etruscas participaban junto a sus maridos en los banquetes, como podemos ver representado en muchas tumbas o en los sarcófagos de Cerveteri. El propio Aristóteles se hizo eco de esta presencia, indicando cómo se tapaban con una misma manta que sus esposos en los triclinios, algo que nunca se le ocurriría hacer a las esposas griegas. Las mujeres participaban de las ceremonias y bailes y podían ser espectadoras de los juegos gimnásticos. Mantenían otras labores, como el cuidado de la casa y el tejido, lo que también aparece reflejado en las tumbas, donde encontramos las fusayolas, que son los pesos que se utilizan para los telares, y en los que aparecen inscripciones, lo que ha llevado a pensar en cierta relación entre la actividad del tejido y la lectura, o quizás incluso en la educación. En los frescos de las tumbas, como la de los leopardos y la del triclinio, en Tarquinia, vemos representadas estas escenas de bailes y banquetes con la presencia de mujeres. Las mujeres etruscas conservaban su identidad y su nombre, que aparece en las inscripciones, las tumbas y los sarcófagos, como el de la noble de Chiusi, Larcia Seienti, que vivió en el siglo II a.C., cuyo sarcófago podemos contemplar en el Museo Arqueológico de Florencia. El matrinómico, o apellido materno, otorgaba legitimidad a los hijos, incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de una sucesión matrilineal dentro de la gens etrusca. La llegada al poder, en Roma, de Lucio Tarquinio, siendo descendiente de griegos pero casado con Tanaquil, una noble etrusca, puede tomarse como un reflejo de esta idea. De hecho, la especial participación de las mujeres etruscas en la sociedad, mucho más visible que en otras culturas de su tiempo, llevó al antropólogo suizo Johann Jakob Bachofen a ir un paso más allá de la sucesión matrilineal y hablar de una ginecocracia o matriarcado en las ciudades de Etruria.
Bachofen, en la línea del evolucionismo social tan en boga en la segunda mitad del siglo XIX, entendía el matriarcado como una fase del desarrollo de las sociedades, previa al sistema patriarcal. Nada hace indicar la existencia de esta ginecocracia en el mundo etrusco, y las teorías del evolucionismo social y generalista de Bachofen, muy acordes con la ideología de su tiempo, han sido refutadas por los estudios arqueológicos e históricos posteriores. Dejamos ahora el repaso de la sociedad etrusca para asomarnos a su economía. Como la mayoría de los pueblos antiguos, se basaba en la agricultura, con un fuerte componente de la tríada mediterránea, cereal, olivo y, a juzgar por los pecios etruscos hallados en las costas francesas, una importante producción de vino que les permitió un floreciente comercio. Los etruscos eran conocidos por su habilidad en el trabajo de los metales, particularmente en la fabricación de objetos de bronce. Es muy interesante su joyería. Otra manufactura importante fue la cerámica, destacando la cerámica de Buqueros, con su peculiar color negro por la arcilla empleada y por el tipo de cocción, aunque su calidad nunca pudo competir con la procedente de Grecia. De hecho, en las tumbas etruscas vemos como las clases altas de esta sociedad preferían estas importaciones de látex. Aprovechando esta mención al comercio, vamos a hablar también de la navegación. Fue más tardía que la de los fenicios y los griegos, pues no comenzó a sistematizarse hasta el siglo VII a.C. Prueba de ello es que la mayor parte de las ciudades etruscas se encuentran alejadas del mar. Llegaron a poseer un gran poder naval, con el que disputaron el control del occidente mediterráneo a los navegantes orientales. Aunque no fundaron colonias como tal, sí hubo asentamientos etruscos y factorías para el comercio en poblaciones como Masalia y en las islas de Córcega y Cerdeña. El contacto con griegos y fenicios fue en ocasiones amistoso mediante el comercio, y en otras no tanto, debido a la piratería y en ocasiones la guerra. No olvidemos que el comercio y la piratería eran en la época antigua dos actividades nada fáciles de diferenciar. Honrados comerciantes podían convertirse rápidamente en fascinerosos piratas cuando la ocasión así lo requería. De hecho, para los griegos, el término tirreno con el que nombraban a los etruscos acabó siendo un sinónimo de pirata. Ejemplo de ello es el mito de Dionisos, que nos cuenta cómo la barca ritual del dios del vino fue asaltada por imprudentes piratas tirrenos, a los que acabó transformando en delfines, según recoge un himno homérico. Esta escena la vamos a ver muy representada en la cerámica ática. Esta idea de los etruscos como piratas fue también muy habitual entre los romanos. Era bastante exagerada, o al menos muy interesada y parcial, pues no se quedaban cortos en esta práctica tanto los propios romanos como los griegos, en especial los foceos. La excusa de la piratería sirvió a sus rivales para justificar actos impíos, como el saqueo del santuario de Pigri en el año 384 a.C. por el tirano Dioniso de Siracusa. Es muy interesante el tema de los santuarios en el mundo antiguo, pues como vimos al hablar del santuario fenicio de Gadir, en estos lugares sagrados se rendía culto a deidades de diversos pueblos, especialmente fenicias, y funcionaban como unos puertos francos o lugares seguros para los intercambios comerciales, es decir, su función iba mucho más allá de lo religioso. Los etruscos fundaron varios de estos santuarios costeros a partir del siglo VI a.C., destacando el de Gabrisca y el de Pigri. Con ellos pretendían atraer y facilitar el comercio. Jugaron un papel muy importante, pues como ya hemos comentado, el interés por el mar de los etruscos fue tardío, y la mayoría de sus ciudades se encuentran en el interior, en emplazamientos más favorables a la agricultura y a la minería que para el comercio marítimo. El interés por atraer a comerciantes queda atestiguado por las maravillosas láminas de oro encontrados en 1964 en Pigri. Quizás fueron escondidas por los propios sacerdotes del santuario ante el ataque de Siracusa. Lo más interesante de estas láminas es que están escritas en dos lenguas, etrusco y fenicio, con algunas frases prácticamente idénticas. En la parte etrusca consagran el templo a la diosa Uni, diosa etrusca que se identificaría con Juno, mientras el texto fenicio lo consagra a la diosa Astarte. Estas láminas se conservan en el Museo Nacional Etrusco de Roma, en Villa Giulia, y han jugado un papel clave para poder entender parte de la escritura etrusca. Es lo más parecido a una piedra de roseta del etrusco que hemos podido encontrar. Las alianzas y conflictos de los etruscos con griegos, fenicios y cartagineses fueron cambiantes a lo largo del tiempo, según los intereses de unos y otros. Sabemos que en la gran batalla naval de Alalía, en el 537 a.C., lucharon junto a los cartagineses contra los foceos. El poderío naval etrusco inició su ocaso tras la derrota en la batalla de Cunas en el 474 a.C. frente a la armada griega, un golpe del que no se recuperaría. Como hemos visto, ni siquiera fueron capaces de defender el santuario de Pigri ante el ataque de Siracusa. Con las navegaciones hemos hablado de la relación de los etruscos con los pueblos del Mediterráneo oriental,
pero no debemos olvidar el que tuvo con el resto de los pueblos de la península itálica, a los que dominó durante varios siglos. Especialmente importante para la historia fue el que tuvo con los pueblos del Lacio, en concreto con Roma. Y es que los etruscos dominaron Roma a finales del siglo VII y durante casi todo el siglo VI a.C. Los tres últimos reyes de la monarquía romana fueron etruscos: Lucio Tarquinio Prisco, que comenzó la dinastía en el 616 a.C., y al que sucedieron Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Este último fue expulsado en el 509 a.C., tras la violación de Lucrecia por su hijo Sexto Tarquinio y el posterior suicidio de la joven. Las Porsena, rey de Chiusi, hizo un intento por ayudar a Tarquinio a recuperar la ciudad, o quizás lo que trataba era simplemente de apoderarse de la misma. Algunas fuentes defienden que incluso pudo lograrlo durante un breve tiempo. Por su parte, Tito Livio nos cuenta que los romanos impresionaron a Las Porsena con su resistencia hasta hacerle desistir de su empeño conquistador, y lo ejemplifica con una anécdota protagonizada por el joven patricio romano Cayo Muncio. Muncio trató de matar a Las Porsena, pero mató al etrusco equivocado y fue arrestado. Llevado a presencia del rey, este le amenazó con asarle vivo si no desvelaba los planes de los romanos para matarlo. Muncio, ni corto ni perezoso, hundió su mano en el fuego de un pebetero y dejó que se quemara para demostrar su determinación, y con ella la de todos los romanos. Ante tal muestra de valor, terquedad o locura, los etruscos decidieron pactar la paz con Roma y marcharse. Seguramente no fue Obélix el primero en pensar que estos romanos estaban locos. En todo caso, la caída de Tarquinio marcó el inicio del periodo republicano en la historia de Roma. La época del dominio etrusco fue clave para la transformación de Roma en una importante ciudad. Cabría aquí darle la vuelta a esa mítica escena de la vida de Brian cuando los rebeldes del Frente de Liberación de Judea planifican el asalto al palacio de Poncio Pilato, acusando a los romanos de durante todo ese tiempo no haber hecho nada por ello. Los etruscos nos han desangrado los muy cabrones, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres, y a los padres de nuestros padres, y a los padres de los padres de nuestros padres, y a los padres de los padres de nuestros padres. Vale, no desarrollemos más el tema. Y a cambio, los etruscos, ¿qué nos han dado? Las murallas. ¿Qué? ¿Las murallas? Ah, sí, eso sí que nos lo han dado los etruscos. ¿Y la cloaca máxima? Ah, sí, la cloaca. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que la muralla y el alcantarillado nos lo han dado los etruscos. ¿Y el foro? Hombre, evidentemente que el foro, eso no hace falta ni que lo menciones. Pero aparte de la muralla, la cloaca y el foro, el derecho y el sistema de organización social y la adivinación y el circo máximo. Mira, eso sí que lo echaremos de menos si se van los etruscos. Y el templo de Júpiter Capitolino. Sí, es verdad. Solo Vulca de Bellés ha sabido captar la magnificencia de los dioses. Bueno, pero aparte de las murallas, la cloaca máxima, el foro, el derecho, la organización social, el circo y el templo de Júpiter Capitolino, ¿qué han hecho los etruscos por nosotros? Volviendo al tema, lo importante es que liberada Roma del dominio etrusco no dejó de crecer, expandiéndose por toda la región del Lacio. Posteriormente, fue la propia Roma la que acabó por conquistar Etruria durante el siglo IV a.C. y absorber su cultura. Dejamos aquí la historia de los etruscos para centrarnos en algunos aspectos clave de su cultura. Empezaremos por la lengua, y lo haremos abundando un detalle importante que hasta ahora no hemos mencionado, y es que los etruscos no forman parte de la gran familia indoeuropea, y por lo tanto su lengua no está emparentada ni con el griego ni con el latín, lo que dificulta y mucho su comprensión. De hecho, el origen de la propia cultura etrusca ha dado origen a debates que empezaron ya muy pronto. Por ejemplo, Heródoto proponía una procedencia oriental, concretamente lidia, para estos pueblos. Esta teoría se sustentaba en la mayor complejidad cultural de los etruscos con respecto a otros pueblos de la zona, algo que para el padre de la historia solo podía deberse a un origen oriental, pero también en ciertas similitudes culturales y religiosas con los pueblos de Asia Menor. Sin embargo, Dioniso de Halicarnaso les consideraba un pueblo autóctono de la península itálica. Otros autores los han relacionado con los pueblos del mar. Este es un debate muy interesante que nos recuerda en cierto modo a la controversia en torno al origen de Tarteso. Recientes investigaciones genéticas basadas en el ADN mitocondrial realizadas por la Universidad de Ferrara y dirigidas por Guido Barbugiani parecen dar por zanjado este debate y dar la razón a Dioniso de Halicarnaso respecto al origen autóctono de la cultura etrusca. Si hubo migraciones, estas parece que se realizaron bastante antes del desarrollo de la cultura vilanoviana. El uso de la lengua etrusca se fue perdiendo tras la conquista por parte de Roma,
pero aún tenía hablantes en el siglo I después de Cristo. Uno de ellos fue el mismísimo emperador Claudio, gran estudioso del mundo etrusco, quizás por influencia de su primera esposa Plaucia, matrona de noble linaje etrusco. Claudio llegó a escribir una historia de este pueblo, que desgraciadamente se ha perdido como el resto de sus textos. No vamos a desaprovechar la aparición de este emperador para recomendar la excelente novela histórica Yo Claudio de Robert Graves, de la que en algún momento hablaremos, ya que junto con Sinué el egipcio y El nombre de la rosa forman el trío de nuestras novelas históricas favoritas. Pero bueno, intentemos no desviarnos demasiado del tema lingüístico. Los etruscos tenían escritura, de la que se han conservado alrededor de unas 10.000 inscripciones. Utilizaron el alfabeto calcídico, una variante del griego, por lo que sabemos cómo debía sonar esta lengua etrusca, pero no podemos entender gran parte de su significado, algo similar a lo que nos ocurre con la escritura ibérica. Por las fuentes romanas sabemos que tuvieron una importante literatura, destacando las obras de carácter religioso y los libros donde se recogían los ritos y prácticas de adivinación, la etrusca disciplina que fascinó tanto a los romanos que tradujeron al latín algunos de sus tratados. La mayoría de los textos conservados son epigráficos y por lo general breves, principalmente religiosos, formas votivas y funerarias, y los encontramos en diferentes formatos, algunos en objetos cotidianos, aunque en este caso suelen marcar la pertenencia del objeto. También se han encontrado textos en tablillas de arcilla y en piedra se conserva el cipo de Perugia, una estela descubierta en 1822, escrita en 2 caras con más de 125 palabras y que establece lo que parece ser un contrato entre 2 familias referente a los lindes del territorio. También existen piezas en plomo, como el disco magliano, de apenas 8 centímetros de diámetro, grabado en sus 2 caras con un texto en espiral de unas 70 palabras. No podemos olvidarnos del sorprendente hígado de bronce para adivinaciones encontrado en Piacenza, una de sus piezas más conocidas, que debió de ser muy útil para facilitar la labor de los arúspices, como la de nuestro viejo amigo Espurín. Ya hemos mencionado al hablar de los santuarios la pieza clave para la interpretación de la escritura etrusca, las inscripciones de Pigri. Sin embargo, el texto más largo que nos ha llegado en etrusco es el Liber Linteus o texto de Agram, de unas 1300 palabras, hallado en 1850 y conservado en el Museo de Zagreb. Parece tener un significado litúrgico, quizás fuera una especie de almanaque. El soporte es un rollo de lino, hasta aquí nada especialmente sorprendente, pero sí lo es su historia, pues fue reutilizado en Egipto para la momificación de una joven, un increíble ejemplo de reutilización de materiales que nos invita a una reflexión sobre la percepción del valor de los objetos a lo largo del tiempo. Vamos a aprovechar la aparición de esta momia egipcia para deslizarnos hacia la religiosidad y el mundo funerario etrusco. Sí, ya sé que no es una transición especialmente sutil, pero por ahora es lo que tenemos. Es el mundo religioso de los etruscos uno de los aspectos de su cultura de la que más información disponemos, ya sea a través de sus necrópolis o de la continuidad de muchos aspectos de esta religiosidad en el mundo romano. Estos últimos quedaron fascinados por uno de los aspectos de la misma, la adivinación, sus ritos y técnicas para conocer la voluntad de los dioses, algo sin duda muy útil y que se conoce como la etrusca disciplina. Pero nosotros vamos a empezar por los dioses, algo importante para evitar su cólera. El panteón etrusco era similar al de otros pueblos contemporáneos y estaba abierto a influencias externas, como suele ocurrir con las religiones politeístas. Especialmente fueron permeables a las deidades griegas. Tinia era el más poderoso de los dioses etruscos y se relaciona con el Júpiter romano o con el Zeus griego, estando asociado a los rayos y al cielo. Al igual que en el panteón romano, formaba una tríada de deidades principales, junto con Uni y Menarva. Uni era el equivalente de Juno, como ya hemos comentado antes. Tito Livio afirma que era una diosa de bellez asimilada al panteón romano tras la conquista de la ciudad a principios del siglo IV a.C. Estaba relacionada con la familia, la maternidad y el principio vital. La tercera componente de este grupo era Menarva, el nombre etrusco para la deidad de la sabiduría, la guerra, el arte y el comercio, reflejada en la Minerva romana y en la Atenea griega. Hemos comentado antes que la mayor parte de la literatura etrusca se ha perdido, desapareció a medida que se fue abandonando su lengua. Algunas obras fueron traducidas al latín, precisamente aquellas que contenían los conocimientos que más interesaban a los romanos. Entre ellos destacó todo lo referente a la adivinación. La religión etrusca contaba con libros sagrados donde se recogían los rituales y técnicas para la adivinación, la etrusca disciplina que dominaban los arúspices. Según la tradición etrusca, estos conocimientos de adivinación y aruspicina fueron transmitidos por Tagés o Tarchíes, un dios o profeta de la sabiduría. Según la leyenda que nos cuenta Cicerón, surgió como un niño anciano del surco de un arado en Tarquinia.
Suyos serían los libros proféticos y rituales. Los arúspices eran los depositarios e intérpretes de estos conocimientos y saberes, formaban parte de la aristocracia etrusca, vestían con un manto corto sin costuras y un sombrero puntiagudo, un aspecto realmente peculiar que les distinguía como tales. El sarcófago de Arispulena muestra con orgullo la práctica de la adivinación por parte de su noble propietario. La procedencia social y los intereses de clase de los arúspices, valga la introducción algo extemporal de este concepto, se dejaba ver en sus predicciones, advirtiendo siempre del riesgo de la plebe y sus reclamaciones de derechos o tierras, y también advirtiendo del poder unipersonal que supondría una monarquía. Cicerón y Catón mencionan también a otro tipo de arúspices, de procedencias más modestas, y que buscaban ganarse dinero con sus prácticas, algo incomprensible para estos nobles romanos, y a los que tachan de arúspices de aldea o directamente de charlatanes. La etrusca disciplina estaba muy relacionada con la visión del orden cósmico de los etruscos, una visión fatalista. No se podía influir en las decisiones de los dioses, no había diálogo posible, pero sí era posible atender a los signos de la divinidad e intentar interpretarlos. La posibilidad de interpretar estos signos se debía a la relación permanente entre la esfera divina y la terrestre. La adivinación y sus prácticas eran para los etruscos una manera de comprender la divinidad, de acercarse a ella. Una adivinación basada en principios inductivos, observaban la naturaleza para captar los signos de la divinidad y los interpretaban de una manera que podríamos llamar técnica, diferente de los oráculos griegos basados en la inspiración. Estas técnicas se transmitían en una tradición que ellos entendían como racional, prácticamente como si fuera una ciencia. Como ya he dicho antes, los etruscos concebían una relación entre el mundo de los dioses, el terrenal y aspectos concretos del mismo, como las vísceras de un animal sacrificado. El microcosmos sería un reflejo del cosmos celestial. Cada signo era susceptible de adivinación. El arúspice debía buscarlos, identificar qué divinidad o divinidades los enviaba e interpretarlo aplicando el conocimiento acumulado por la experiencia y recogido en los libros sagrados. Debían descubrir si se trataba de buenos o malos presagios. El siguiente paso era aplicar el conocimiento para rogar a las divinidades que cumplieran con los buenos auspicios o implorar para que evitaran los más negativos. Las prácticas adivinatorias más importantes en el mundo etrusco fueron la interpretación de las vísceras, la de los rayos y truenos y la del vuelo de las aves. La estispicina o interpretación de las vísceras de los animales sacrificados, principalmente el hígado, es la práctica más conocida. Estaba vinculada al sacrificio, un momento de relación entre los hombres y los dioses. Tras el sacrificio del animal, los restos se repartían. A los hombres correspondía la carne del animal sacrificado. Esta carne se consumía en un banquete ritual, mientras que las vísceras eran para los dioses, cocidas y luego quemadas en el altar, no sin antes haber realizado el ritual adivinatorio. El hígado de bronce de Piacenza nos permite entender su método, una especie de manual o herramienta de patoscopía. Está dividido en diferentes regiones que se corresponden con el lugar de los dioses en el cielo, el microcosmos como reflejo del cosmos que ya habíamos comentado antes. Según el lugar donde aparecen los signos, se corresponde a deidades del sol y por lo tanto positivas, de la noche, negativas, o de la tierra, lo cual dificultaría mucho más su interpretación. La fulguratoria era la adivinación basada en los rayos. Plinio nos cuenta la división en 16 regiones de los cielos. El arúspice debía observar la procedencia y la dirección del rayo para saber qué divinidades lo enviaban y qué presagios anunciaba. También observaron los truenos. En este caso la interpretación dependía de los días en que se escuchaban, y estos podían ser tanto propicios como nefastos. La ornitomancia es la observación del vuelo de las aves, tomando como referencia el reparto de las zonas del cielo entre las divinidades para interpretar el tipo de presagio que portaban, algo similar a lo que hemos visto antes con los rayos. Los romanos, pese a que contaban con sus propios rituales de adivinación, basados en los libros sibilinos, valoraron mucho a los arúspices etruscos. Tratados sobre la etrusca disciplina se tradujeron al latín durante el siglo I a.C., mientras que se redactaron otros directamente en esta lengua por miembros de una aristocracia etrusca cada vez más integrada. Nobles etruscos como Espurina, con quien iniciábamos este podcast, practicaron la adivinación para grandes personajes de Roma. Julio César, Pompeyo o Cicerón no dudaron en recurrir a ellos, aunque como hemos comprobado en el caso de Julio César, no siempre con la confianza debida. La importancia que estos arúspices adquirieron al final de la República fue tal que se instauró un colegio de 60 arúspices para establecer una doctrina oficial a la hora de aconsejar en asuntos públicos. Fue un órgano consultivo y asesor del poder político.
que cobró especial relevancia durante las crisis del periodo final de la República. Como miembros de una clase aristocrática, en estos conflictos entre optimates y populares, sus predicciones siempre apoyaban el mantenimiento del modelo oligárquico de la República contra el poder unipersonal que acabó finalmente triunfando con el poder de Augusto. Con la llegada del imperio, los arúspices no tuvieron ningún problema en adaptarse al nuevo poder. De hecho, el colegio adquirió más relevancia si cabe en tiempos del emperador Claudio. El colegio de arúspices se convirtió en un órgano oficial, dirigido por un arúspice máximo, que en la práctica era un consejero directo del emperador, con lo que tenía una gran influencia en las decisiones políticas. A partir del siglo II, la etrusca disciplina fue la punta de lanza del paganismo frente al creciente poder de las religiones llegadas desde Oriente, especialmente el cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano o Arnovio se mostraron profundamente críticos con estas prácticas adivinatorias. Pasamos ahora a otro aspecto de la religión etrusca, su visión del más allá. Hemos hablado de la importancia que tuvieron las necrópolis de la cultura vilanoviana, con sus peculiares urnas y los ajuares funerarios. También encontramos el tipo de ajuares y las urnas con forma de cabaña en la necrópolis de Cerveteri. Este es un indicio bastante importante de la creencia de los etruscos en una similitud entre la vida terrena y la del más allá. La casa y el ajuar serían esenciales para este tránsito. La idea es que el difunto reproduciría sus formas de vida, al menos las más placenteras, en el Hades. En los enterramientos de Chiusi vamos a ir viendo una evolución que será constante en las formas de enterramiento de la cultura etrusca. La urna cineraria, que hasta entonces estaba coronada con este casco típico de la cultura vilanoviana, se transforma en una representación de la cabeza del difunto. Incluso algunas de estas urnas adquieren formas antropomorfas. Estaban fabricadas tanto en cerámica como en bronce y en muchas ocasiones aparecen asentadas sobre un trono o silla curulis. Estas urnas muestran un mayor deseo de individualización del difunto que irá evolucionando hasta los sarcófagos de la época final del mundo etrusco. A lo largo del siglo VIII a.C., las cremaciones fueron sustituidas en casi todas las necrópolis etruscas por prácticas de inhumación de los cadáveres. Algunas ciudades, sin embargo, como Chiusi, mantuvieron la cremación y la urna. Las familias más importantes de la nobleza etrusca comenzaron a excavar tumbas de galería donde depositaban los sarcófagos y los ajuares tras el ritual funerario. Este ritual comenzaba con la exposición del cadáver en la casa familiar, para la visita y el homenaje de familiares, deudos y clientes, con presencia de plañideras profesionales. Una procesión con el cuerpo del difunto y los objetos del ajuar se dirigían hacia la tumba donde serían alojados para toda la eternidad. Los ajuares no solo honraban al muerto, sino que servían para demostrar la riqueza de la familia o gens del difunto, marcando su estatus en la ciudad. El funeral se convertía por lo tanto en un acto colectivo que demostraba las jerarquías de poder y cohesionaba a estas familias. En los siglos VII y VI a.C. se generalizaron las tumbas de túmulo. Consisten simplemente en cubrir estas galerías que se habían excavado con un túmulo cónico. Dentro de este túmulo se excavaban nuevos corredores para enterrar a otros miembros de la familia. De esta manera se daba un sentido amplio a la familia, con una continuidad en el tiempo de la gens que llegó hasta el mundo romano. En estas galerías se reproducía la estructura y la decoración de las viviendas de los vivos. Serían casas de los muertos para toda la eternidad, reflejando la vida terrenal. Los túmulos contaban con escaleras talladas en la piedra o de madera para subir a la parte superior, donde se celebraban rituales o ceremonias propiciatorias recordando y honrando a los antepasados. La tumba, por tanto, no era solo un espacio funerario, sino un espacio para el culto familiar, algo vivo, visitado, donde se rendía culto a los antepasados y se cohesionaba la gens tratando de asegurar la pervivencia de la familia. Las representaciones pictóricas y los relieves fueron muy habituales en las tumbas. Son especialmente importantes los de las necrópolis de Béliers y Tarquinia. No nos vamos a detener ahora en su importancia artística que dejaremos para nuestro próximo podcast, sino en el testimonio que nos ofrecen sobre la visión etrusca del tránsito al Hades. Vemos en los frescos de las tumbas banquetes, con un sentido doble. Por un lado, mostraban el banquete funerario en honor del difunto y presidido por ellos mismos. Por otro lado, era el banquete del más allá, del Hades, al que aspiraba el etrusco. Los sarcófagos en terracota de los esposos de Cerveteri muestran esta presencia del difunto en su propio banquete, acompañado por los vivos. En las pinturas vemos también los juegos atléticos que se realizaban en honor de los difuntos, escenas de caza y hermosos paisajes, quizás representaciones del más allá, y también prácticas de adivinación. Estos ritos propiciaban, según la visión etrusca, la entrada en el Hades, cuya puerta aparece representada, como también algunas figuras de la mitología etrusca relacionadas con el tránsito al más allá.
Una de estas misteriosas figuras es Harum, una especie de demonio de piel azul y nariz grotesca, con orejas puntiagudas y cabello rojo, portador de un gran martillo que parece ser el encargado de acompañar la sombra o alma del difunto hasta la entrada del Hades. Una vez allí le recibía otro personaje, Banz, femenino y alado, portador de una antorcha, al igual que Khulsu, también con una antorcha para iluminarse en el oscuro Hades. Este último parece que puede entrar y salir del Hades, comunicando ambos mundos. Otro personaje relacionado con el tránsito al Hades es Tukulka. Menos representado, parece que solo actuaría en las ocasiones en que el personaje fallecido no es el que estaba destinado a hacerlo. No faltan en los relieves y frescos representaciones del transporte de la sombra en caballos alados u otros seres psicopompos, pero también en embarcaciones, en un mar calmado que conduce hasta el Hades, mientras esfinges, centauros y otros seres mitológicos actuarían como figuras protectoras de las tumbas. Se aprecia un importante cambio en los enterramientos y las tumbas durante el siglo VI a.C., una transformación muy visible en la necrópolis de Crocifisso del Tufo en Orvieto, aunque también la vemos en Cerveteri. Las tumbas parecen igualarse y formar una verdadera ciudad de casas pareadas. De las grandes tumbas de gens se pasa a entierros más reducidos de familias nucleares, con los apellidos tallados en los dinteles de entrada. Este cambio en el paisaje funerario parece corresponderse con una transformación social, de la que sería su reflejo. De las grandes tumbas de familias aristocráticas pasaríamos a un modelo con ciudadanos algo más igualados. Este cambio en las necrópolis no fue la última transformación en las prácticas de enterramiento. En las últimas etapas de la cultura etrusca, ya bajo el dominio de Roma, los etruscos regresaron a la urna de cremación, sustituyendo a los grandes sarcófagos, aunque no a las tumbas familiares. Una de estas tumbas es nuestra última parada en el viaje de hoy. Hablamos del espectacular hipogeo de los Volumios, en Perugia, una tumba excavada en el siglo II a.C. Para acceder a ella descendemos por un dromos o escalera, que nos lleva hasta un vestíbulo que da acceso a 4 cámaras laterales y 3 centrales, las principales. En la más grande de todas ellas nos encontramos con la espectacular urna funeraria de Arunte Volumio. Sobre ella, en un triclinio, observamos la figura de este noble etrusco. A su alrededor y en el resto de salas encontramos las urnas del resto de los miembros de la familia. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Volveremos el mes próximo con otro episodio donde recorreremos el arte etrusco. Os damos a todos las gracias por vuestra atención y si queréis ayudarnos, suscribiros a La Historia de otros cuentos en vuestro reproductor de podcast habitual o recomendarnos a otras personas interesadas en la cultura y las humanidades. También podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en el resto de redes sociales y especialmente en el blog de La Historia de otros cuentos. ¡Hasta pronto!